Y a casi un año del sismo del 19 de septiembre, la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad expuso 28 casos documentados de inmuebles que colapsaron, los cuales presentaron diversas irregularidades antes del terremoto, desde uso de materiales de baja calidad hasta uso de documentos falsos. La asociación informó que en todos los casos, los ocupantes de los inmuebles habían sido alertados sobre dichas irregularidades. Sin embargo, hicieron caso omiso a las acusaciones. Destacaron que los estudios presentados fueron avalados y realizados en conjunto con especialistas en ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Escuche. Los sismos no matan. La corrupción, la omisión de las autoridades, la voracidad de empresarios inmobiliarios e incluso a veces, por supuesto, acciones de negligencia por parte de algunos ciudadanos contribuyen a que los daños provocados por los sismos sean mucho mayores a los que deberían ser a partir de los reglamentos que ya tiene esta ciudad. En otros asuntos, el Instituto Politécnico Nacional inauguró el Centro